La palabra de hoy es epístolas, segunda carta, o segundo libro, o segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Del griego epístole, carta, término usado para designar a las cartas de Pablo y otros escritos. Hoy el término epístola se usa para cualquiera de las 21 libros, desde Romanos hasta Judas. Inclusive, la mayoría fueron dirigidas a una iglesia o a los cristianos en general, unas pocas a personas como Tito, segunda Juan. Tenían el propósito de resolver problemas que surgían en las iglesias, como los males morales o la herejía, de aclarar algunas doctrinas o de algunas instrucciones. La mayoría de ellas sigue la misma costumbre: un epígrafe que lleva el nombre del escritor y de la iglesia o de las personas a quienes se dirige la epístola. Además, la mayoría termina con un saludo. Parece que las epístolas de Pablo las escribió por general un amanuense o escriba. Sin embargo, el apóstol aparentemente prefería ponerle su propia firma. Lo hacía así, quizás con el fin de demostrar que las cartas eran suyas y para desalentar las falsificaciones que habría ocurrido en un caso. Por lo menos habría circulado una carta con su nombre, tal vez Gálatas y Filemón, fueron escritas por él en su totalidad. A 3 de ellas, primera y segunda Timoteo y Tito, se la conoce también como epístolas pastorales. No todas las epístolas de Pablo se incluyeron en el canon, pero todas revelan el sentido de autoridad que tenía Pablo. Pronto, Pablo llegó a ser conocido en el mundo mediterráneo como el escritor de cartas. En algunas de sus epístolas revela una preocupación con respecto a la recepción y uso público de sus cartas. Con un lenguaje solemne y lleno de urgencia, clama a los tesalonicenses: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. En su epístola a los colosenses da instrucciones con respecto a compartir 2 de sus cartas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Interesante. Como señala Goodspeed, esto naturalmente habría inducido a la conservación de esas cartas entre los tesoros de ambas iglesias. También debe notarse que pocas cartas fueron dirigidas a un círculo mayor que una sola congregación. Gálatas se dirigió a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia. Segunda Corintios se dirigió no solo a la iglesia de Corinto, sino a todos los santos que están en toda Acaya. Muchos consideran que Efesios es una circular dirigida a varias iglesias. Evidencias en favor de esta idea se encuentran en la omisión de la frase de Éfeso, los que están en Éfeso. En algunos manuscritos antiguos e importantes, la ausencia de saludos personales en la carta, aunque Pablo había trabajado 3 años en Éfeso, y en el hecho de que la carta no trata ningún problema eclesiástico específico. 7 de las cartas de Pablo, o mejor dicho, 7 de las cartas del Nuevo Testamento, tales como Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas, son llamadas epístolas católicas, o más bien la palabra universales. A diferencia de las de Pablo, las que tienen nombres de personas identifican al autor de la epístola, no a las iglesias o personas a quienes van dirigidas. Que Dios nos ayude a atesorar cada una de las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales ya hemos dicho que son 21 epístolas, y que podamos atesorarlas, valorarlas, apreciarlas, leerlas, memorizarlas y practicarlas, desde Romanos hasta Judas. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.